Vamos a la palabra de Dios y quiero invitarlos a que miremos en el libro de Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, el versículo 33. Este verso vamos a verlo en dos versiones, a ver cómo dice. Primero lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente y luego lo leeré en Dios habla hoy, la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente y la versión de la Biblia Dios habla hoy. Entonces vamos a leerlo en Nueva Traducción Viviente y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Y en Dios habla hoy dice: el hombre echa las suertes, pero el Señor es quien lo decide todo. Bueno, el título del mensaje de hoy es: no es cuestión de suerte. No es cuestión de suerte. Hay una canción por ahí viejita de un grupo de rock cristianos llamado, no sé si todavía existe el grupo, Rescate, y ellos tienen una canción que se llama No es cuestión de suerte, y la canción en términos generales habla de alguien que toma la vida como un juego de naipes o aún como un juego de dados, en donde le va bien si le dan una buena mano de cartas o le va mal si las cartas que le dan no son tan buenas para el juego del que está participando. O sea, es como tomar la vida como un azar o como un juego, ¿sí? Y aquí en la palabra el Señor nos habla, dice, podemos tirar los dados. O sea, los dados se usan para juegos de azar, ¿cierto? A veces jugamos parqués. ¿Quién ha jugado parqués? Los pillé, ¿no? No, está bien jugar parqués, no hay problema. Pero vemos que siempre tiramos los dados anhelando pues sacar un buen número para poder avanzar con las fichas, pero muchos consideramos que es un juego de azar, ¿cierto? Es como un juego de suerte, el que ganemos o no ganemos. Y hay muchas personas que toman la vida de esa manera, como si fuera un juego de azar. El término suerte se utiliza generalmente para describir lo que se considera un suceso proveniente de la casualidad, del azar o de algo que ya estaba destinado de antemano para que sucediera de una forma determinada. Hay personas, y principalmente las que no creen en el gobierno y la soberanía de Dios, que todo sucede por casualidad, y es por eso que catalogan a las personas entre afortunadas o desafortunadas, personas con suerte o personas sin suerte, o con mala suerte o con buena suerte, en donde la vida la ven como un juego de azar. Les va bien a los que reciben un buen juego y les va mal a quienes recibieron un mal juego. Y este es uno de los argumentos principales que defienden las personas que han decidido no creer en Dios. Generalmente los que no creen en Dios o los que se declaran ateos llegan a la conclusión que todo sucede por casualidad. Incluso consideran aún que la creación es producto del azar, es producto de la casualidad. Y esto es demasiado triste, porque decidir confiar en lo que ellos llaman suerte para vivir
quiere decir que han decidido eliminar la esperanza de buenas oportunidades para todos. Porque según la palabra de Dios, podemos notar que nada de lo que nos sucede en la vida es cuestión de suerte. Si algo tan fortuito como el lanzar los dados no está fuera del control soberano de Dios y por tanto sus resultados no son simplemente casualidad, recordemos lo que dice la palabra que lo acabamos de leer. Podremos tirar los dados, ¿cierto? Dice, pero el Señor decide cómo caen. El hombre echa las suertes, pero el Señor es el que lo decide todo. Entonces la vida, querida iglesia, no es cuestión de suerte, es cuestión de la soberanía de Dios. Es cuestión de la soberanía de Dios. En la Biblia, la palabra suerte se refiere al estado, a la condición o a la situación en la que nos encontramos y en qué o en quién hemos confiado o puesto nuestra esperanza, de nuestro porvenir, de nuestro futuro o de nuestro destino. Y nosotros como hijos de Dios creemos en un Dios soberano que gobierna y dirige nuestras vidas. El Salmo 16, los primeros 2 versículos dice lo siguiente: manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor, tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Esto es, o son las palabras, o es la expresión de alguien que no ha dejado la vida al azar, creyendo que todo sucede por suerte o por una determinada casualidad, sino alguien que ha confiado completamente en la soberanía de Dios. Dice que ha acudido a Él en busca de refugio y le pide que por eso lo mantenga a salvo. Es más, le dice a Dios, tú eres mi dueño. Si yo soy el dueño de algo, ¿qué hago con eso? Hago lo que quiero, ¿cierto? Si soy el dueño de un balón de fútbol, ¿qué hago? Lo agarro a patadas, ¿cierto? Si soy el dueño de un cristal, ¿qué hago? Lo cuido. O se lo rompo en la cabeza. ¿A quién? A alguien. No. Pero sí, en términos generales, si yo soy el dueño de algo, pues tengo el derecho de hacer con eso lo que mejor me parezca. Y cuando le decimos a Dios, tú eres mi dueño, sabe que Él hace con nosotros lo que mejor le parece, pero Él nunca nos agarra a patadas, ni Él nunca nos va a despedazar, como de pronto en alguna rabia se puede despedazar un cristal, un vaso o cualquier cosa. Hay familias que tienen la dicha de estrenar vajilla cada 8 días. Bueno, la dicha entre comillas, ¿no? Pero en verdad nuestra vida no es como dicen algunos o como dicen incluso muchos, que todo es cuestión de suerte. ¿Sí han escuchado eso? No, que todo es cuestión de suerte. Y como les decía, según la palabra de Dios podemos ver que nada de lo que nos suceda a nosotros es cuestión de suerte. Y nosotros como hijos de Dios creemos en un Dios soberano que gobierna y dirige nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a ver
dos aspectos que implican la soberanía de Dios. La soberanía de Dios implica dos aspectos muy importantes. El primero es la voluntad activa de Dios. Hay una voluntad activa. Dios tiene una voluntad que es activa. Y esta es aquella que Él provoca, es lo que Dios provoca. O sea, lo que Él quiere que suceda. Esa es la voluntad activa de Dios. Lo que en primer término Dios desea que suceda, que se haga. Y en segundo lugar está la voluntad pasiva de Dios. ¿Esto a qué hace referencia? A lo que Él permite que suceda. Amén. La voluntad activa es lo que Él quiere que suceda y que Él provoca que suceda. Y la voluntad pasiva es lo que Él permite que suceda, aunque no haya sido provocado por Él. Amén. Vea, nosotros no siempre podemos determinar si es la voluntad activa o la voluntad pasiva de Dios la que está involucrada en los acontecimientos de nuestra vida. Pero nunca es sola casualidad lo que nos sucede. Siempre es su voluntad, sea la voluntad pasiva o sea la voluntad activa. Una de las dos está presente, o incluso las dos. Dios es soberano sobre todo y por tanto nada es simplemente cuestión de suerte. Parece que las cosas sucedan al azar, aunque en toda la escritura es evidente que Dios está en control de toda su creación y de alguna manera es capaz de tomar los actos aleatorios de la ley natural, el libre albedrío que nos ha dado a todas las personas, buenas o malas, y la malvada acción de los demonios y combinarlo todo para llevar a cabo su buena, agradable y perfecta voluntad. Hay cosas que Él hace por nosotros y para nosotros, pero hay cosas que Él permite que nos sucedan. Y lo tremendo es que así como nos pueden suceder cosas buenas, nos pueden suceder cosas malas, pero Dios tiene la capacidad de tomar todas esas cosas, buenas y malas, y hacer que sean para nuestro bien. Que sean para nuestro bien. Dice el Salmo 16, los versículos 5 y 6, dice: Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. Entonces, esto me lleva a pensar que todo lo que me suceda en la vida va a cumplir con los propósitos de Dios para mi vida, sea bueno o sea malo. Si nosotros hemos determinado confiar en la soberanía de Dios y no en la simple casualidad, iglesia, tenemos una esperanza muy grande. Nos aguarda una esperanza poderosa, y es que todos los actos de la vida, así nos hayan algunos hecho sufrir y nos hayan causado dolor, Dios los va a encaminar a nuestra bendición. Y estemos seguros que el Señor nunca prometió que nosotros no tendríamos tormentas en la vida o dificultades, pero Él sí promete y prometió llevarnos
a puerto seguro, a un buen final. Amén. Entonces, es nuestra decisión determinar qué camino vamos a tomar. Escoger el camino de Dios obliga a abandonar cualquier otro camino. Eso sí tenemos que saberlo y tenerlo muy claro. Si escogemos seguir el camino de Dios, tendremos que abandonar todos los demás caminos. Tenemos que abandonar el que yo creo a mi manera. Tenemos que abandonar todas esas mentiras que hemos recogido en nuestro caminar, en nuestra vida, con respecto a Dios. Yo recuerdo que algunas veces alguien me dijo, o alguna vez alguien me dijo, todas las religiones conducen a Dios. O a veces también dicen, todos los caminos conducen a Roma. Pero la verdad es que todas las religiones no conducen a Dios. Es más, ninguna religión conduce a Dios. Para que no nos equivoquemos en ello. Porque si vamos a hablar de tener una religión, tenemos que hablar es de actividad. Tenemos que hablar es de hacer las cosas, como la palabra nos enseña en el libro de, se me fue el hermano de Jesús, Santiago. Él nos recuerda que la religión pura y sincera, ¿cuál es? Bueno, ¿qué es eso? Cuidar a las viudas, a los huérfanos. ¿Qué es eso? Acción, amor al prójimo. O sea, no es ritos, no son cosas que de pronto se hacen simplemente por calmar la conciencia, sino es algo que está en movimiento. La fe es algo que está en movimiento, es algo activo, algo que se ve, algo que se nota, algo que se mueve en nosotros y que con nuestras acciones, con nuestras palabras y aún con nuestros pensamientos demostramos lo que tenemos dentro, lo que creemos, lo que sabemos, lo que somos y lo que significa Dios para nosotros. Porque con nuestras acciones, con nuestras palabras, demostramos realmente si Dios es realmente el centro de nuestra vida o no. Gloria a Dios. Entonces, leamos lo que dice la palabra. Les decía que Dios, si escogemos el camino de Dios, Dios nos obliga a abandonar cualquier otro camino, porque no podemos servir a dos señores. No podemos. Dice el Salmo 16, el versículo 4: a quienes andan detrás de otros dioses se les multiplicarán los problemas. Entonces, o le servimos y seguimos y creemos en el Dios verdadero, o si no, nos metemos en problemas. Y dice el salmista: no participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Y esto, lo que nos está diciendo la palabra es que en realidad, si vamos a seguir al Dios verdadero, mis hermanos, confiemos todos los aspectos de nuestra vida en el Dios verdadero.
porque la vida no es cuestión de suerte, la vida es cuestión de la soberanía de Dios, es cuestión de andar en el camino verdadero. Vivir bajo la soberanía de Dios es vivir con esperanza, confianza y paz. Mira, los que piensan que la vida es suerte o una casualidad, qué tristeza. Cuando enfrentan problemas o grandes dificultades, se les ve angustiados, desesperados, porque no tienen en quién depositar la confianza. No tienen una roca que los sostenga, un escudo que los proteja. Y a veces se pueden burlar, los que no creen en Dios se pueden burlar de nosotros los que creemos, y se atreven a llamarnos ignorantes. Pero he visto muchos ejemplos de personas que niegan a Dios en momentos de dificultad, buscando a alguien que crea en Dios para que le comparta alguna palabra de esperanza. Y que el Señor tenga misericordia de los que hoy están engañados por esa venda de la incredulidad, del ateísmo. Y aún, iglesia, del comunismo. Porque no hay sistema de gobierno más satánico que el comunista. No nos dejemos engañar por palabras mentirosas. El único Mesías que nosotros tenemos se llama Jesucristo. Y todos los sistemas de gobierno humano son imperfectos, pero es que el peor de todos es el comunista. ¿Saben por qué? Porque el comunismo saca lo peor de las personas. Quiere sacar lo peor de las personas. El comunismo va en contra de la vida, en contra del matrimonio, en contra de Dios. Entonces, sí, los otros sistemas nos engañan, son desordenados, son roban, ¿cómo se llama? Corruptos y todo lo que quieran. Pero no nos dejemos engañar del enemigo. Pongamos nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios todopoderoso, en el soberano. Si permitimos que Dios gobierne nuestra vida, iglesia, no vamos a ver la necesidad, aún en un mundo corrupto y gobernado por corruptos, no vamos a ver la necesidad de que un sistema de gobierno nos salve o nos provea. Porque nosotros, si Dios es nuestro soberano, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro presidente, Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro dueño, Dios es nuestro todo. Dios es el que nos bendice, el que nos da todo, nos provee todo y no permite que nos falte nada. Gloria al Señor. Dice la palabra en el Salmo 16, versículos 7 y 8: bendeciré al Señor quien me guía.
aún de noche, mira la bendición que tenemos. Dice, aún de noche mi corazón me enseña. ¿Esto qué quiere decir? O la palabra nos lleva, si vamos a los orígenes de esta palabra, lo que nos está diciendo es que aún dormidos el Espíritu Santo ministra nuestra alma, nos ministra, aún dormidos. Ni allí nos descuida el Señor. Sé que el Señor siempre está conmigo, siempre. No hay momento en el que yo esté solo, no lo hay. No seré sacudido, dice la palabra, porque Él está aquí a mi lado. Cuando la palabra dice no seré sacudido, se refiere a la seguridad que únicamente experimentamos los hijos de Dios. Dios no nos exime a los suyos o no exime a los suyos de las dificultades de la vida. Tanto los creyentes como los no creyentes experimentan el dolor, los problemas y los fracasos. La diferencia es que los que no creen se encuentran en un estado de decepción por la vida y de confusión sobre su propósito en esta tierra. Sin embargo, los que buscamos a Dios podemos seguir adelante con confianza porque sabemos lo que es correcto ante Dios. Sabemos que Dios nos guiará en nuestro camino. Y sabemos que Dios no nos abandona. Dios no nos abandona, no nos deja solos. Cuando decimos la suerte de mi vida está en Dios, nosotros los que creemos, es como si estuviésemos diciendo, la bendición de mi vida está en Dios. La dicha de mi vida está en Dios. La providencia de mi vida está en Dios. La gracia, el favor, el poder de mi vida está en Dios. La esperanza de mi vida está en Dios. Porque Él, Dios, ha querido amarnos, escogernos, separarnos para Él como sus hijos amados. Que Él tenga su complacencia en nosotros como la tuvo en Jesús, esa sí es tener verdadera suerte. Que Él se complazca en nosotros. No el azar, no la casualidad, no la confianza en gobiernos, en sistemas políticos, sino la confianza en el Dios todopoderoso, verdadero, que hizo los cielos y la tierra y que nos hizo a nosotros. Toda persona que escoge el camino de Dios en Cristo puede decir: es hermosa la porción que me ha tocado. Es hermosa. Los gobiernos nos defraudan, sean de derecha, sean de izquierda, de centro, de donde sean. Los gobiernos nos defraudan, las personas nos defraudan, iglesia. Pero Dios nunca nos defrauda. Nunca. A veces pensamos que el Señor nos ha dejado, nos ha abandonado o no nos ama. Es porque nosotros no somos coherentes con nuestra fe. A veces sí creemos, pero a veces no creemos. Y por eso es que entonces nos pasan cosas que nos hacen creer o dudar a veces
de la compañía de Dios en todo momento. Pero la verdad es que Dios nunca nos deja, nunca nos abandona. En Él todos, absolutamente todos nuestros vacíos son completados, son llenados. Todos. Y yo creo que todos hemos pasado por esta vida con vacíos emocionales. Porque algunos hemos sido engañados, otros han sido defraudados, otros han sido abandonados, golpeados, maltratados. Y eso ha creado vacíos en nosotros. Pero si acudimos a Dios, si vamos a Cristo y deseamos y decidimos confiar en la soberanía de Dios, Dios va a llenar todos esos vacíos y nos va a sobrar, porque Él da hasta que sobre y abunde. ¿Alguien está falto de amor? Acuda al trono de la gracia. Mira, nosotros realmente no deberíamos hablar de personas con buena suerte o personas con mala suerte. De pronto lo que sí podríamos hablar, y esto va a sonar duro, es de personas desgraciadas. Y cuando digo de personas desgraciadas, ¿a qué me refiero? A personas que están sin la gracia de Dios. Porque la única manera de recibir la gracia de Dios es acercándonos al trono de la gracia. ¿Y cuál es el trono de la gracia? El trono de la gracia de Dios. Acercándonos a Dios, ahí podemos recibir esa misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces sí es muy triste la vida para las personas que están alejadas de Dios o que no creen en Dios. Es muy triste porque están viviendo sin una esperanza verdadera. Si se mueren, dirán: aquí se acabó todo, hasta ahí llegó todo. No hay una motivación para vivir mejor. Dice en el versículo 9 del Salmo también que estamos viendo, Salmo 16, dice: con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. Tenemos una esperanza. Nosotros tenemos una esperanza. Amén. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, dice la palabra, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Porque nosotros sabemos por la palabra de Dios, y es nuestra gran esperanza, que el día que muramos, ese mismo día viviremos para Dios. Y cuando el Señor regrese por su iglesia, ese cuerpo donde esté, así como se dice normalmente que se lo comieron los gusanos, ese cuerpo donde esté, haya sido cremado, ese cuerpo donde esté va a resucitar. Amén. Y se va a unir a mi alma y a mi espíritu, y volveremos a ser integrales, pero transformados espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos esa esperanza. Yo lo creo porque lo dice la palabra de Dios, y si lo dice la palabra, lo creo.
¿por qué tengo que creerle a personas que simplemente viéndole sus frutos no me pueden enseñar nada? A veces nosotros, iglesia, nos dejamos engañar para que nos ayude a alguien en un problema matrimonial. Vamos a alguien que ya se ha casado 5 o 6 veces. Acudimos a que nos ayude a alguien en un negocio que vamos a hacer, en una persona que ha quebrado muchos negocios. Como diría alguien por ahí, nos pegamos de un avión fallando. Por eso yo les recomiendo siempre: no se peguen del pastor falla, péguense del pastor de pastores, amén, que ese sí no falla, amén, gloria a Dios. Todos nosotros los hombres somos falibles, Dios no. Dios es perfecto, Dios es todopoderoso. Y dice el versículo 11: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Iglesia, no es cuestión de suerte, no lo es. Es cuestión de estar en el camino correcto. Y cualquiera puede preguntar: ¿y cuál es el camino correcto? Pues leamos lo que dice Juan capítulo 14 versículo 6. Señor, ¿cuál es el camino correcto? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Así que, iglesia, tomemos el camino correcto. Si aquí hay alguien que creía o cree aún que todo es cuestión de suerte, mi súplica es que reflexione y que no haga oídos sordos a esta palabra que hoy ha sido enviada, y no me crea a todo lo que yo estoy hablando, sino que vaya a las Escrituras, escudriñelas, estúdielas, léala y entérese por sí mismo de la realidad de las cosas. No perdamos la esperanza, o no vivamos sin esperanza. Vivamos agarrados de la esperanza, que es tener un Dios todopoderoso como soberano de nuestras vidas, que la gobierne y la bendiga, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que la selles en cada corazón y en cada vida, Señor, para gloria y honra de tu nombre y bendición de todos nosotros en Cristo Lluvia